Bueno, me llamo Romina Armando, que capaz que algunos escucharon mi nombre, para bien y para mal. Soy médica pediatra y soy genetista, y tengo este doble rol, que trabajo en la parte asistencial, en el servicio de genética del Hospital de Niños, y soy la genetista del Departamento de Pediatría del Hospital Italiano. Y bueno, y desde el 2014 trabajo en el programa de enfermedades poco frecuentes. Desde el año 2020 el programa pasó a la Dirección de Medicamentos Especiales y Alto Precio, que nuestra directora es Natalia Messina. Quería compartirles un poco porque nosotros esta presentación un poco la damos también, voy a minimizar acá nuestras caritas, así veo la presentación. Eh, la damos en todos los espacios, ¿saben? Porque mediáticamente lo que se sabe de la temática, inclusive en las provincias, cuando nos encontramos con ministros de las provincias o grupos de gestión de las provincias, un director de maternidad e infancia, lo único que se visibiliza como problemática es la falta de acceso al tratamiento, que eso es una realidad, más con los medicamentos de alto precio. Habrán visto por la tele algunas mediatizaciones de algunos temas, pero nosotros del programa defendemos el impacto sanitario que tiene la problemática, y que la problemática es multidimensional. Entonces un poco hacemos esta militancia del tema, no solamente como sinónimo de la enfermedad poco frecuente de acceso al tratamiento. También les hablamos un poco de nomenclatura, poder decirles que efectivamente una enfermedad poco frecuente es definida en nuestro país por ley como aquella patología que tiene una prevalencia menor o igual a 1 en 2000, que si bien escuchan EPF o EPOF, en otros países se le llama enfermedades raras, como traducción literaria de Rare Disease, y allá por el año 2011, cuando la ley se sanciona, en español les parecía a los que estaban impulsando la ley que hablar de raras era un término bastante peyorativo, a pesar de que era la traducción literaria de inglés de Rare Diseases, y que tal vez en español no reflejaba lo que realmente son, que son enfermedades de baja prevalencia, o como pasa en España, que a veces también las llaman enfermedades minoritarias. Les contamos que después les voy a contar, que en nuestro país hoy son 5.888 enfermedades, y les contamos un poco esto, que las enfermedades son un montón, son casi 6.000, pero que los desafíos y los recorridos por el sistema de salud de los pacientes son iguales, y que a pesar, lo que llamamos en la bibliografía la paradoja de las enfermedades poco frecuentes, que si bien los pacientes son pocos por cada enfermedad, el impacto es enorme cuando uno junta la totalidad de individuos afectados de las casi 6.000 patologías que estamos hablando, ¿no? Y les contamos esto, ¿no? Porque cuando uno va a hablar con una autoridad de gestión de una provincia, te dicen, ah, sí, porque tuvimos que pagar el medicamento que sale tantos millones de dólares, y bueno, cuando uno cuenta que esto también tiene un impacto sanitario, el peregrinaje que hacen estos pacientes y sus familias, porque la mayoría son de presentación pediátrica, esto de ir de médico en médico, de especialista en especialista, de repetir estudios cuando llegan de otra provincia, de diagnósticos erróneos que acceden a tratamientos innecesarios, es un montón, y que la problemática tampoco se termina cuando el paciente logra un diagnóstico de certeza, porque hay una sensación de aislamiento, no accede al tratamiento, ni siquiera al medicamento de alto precio, no accede al tratamiento integral, más todo lo que tiene que ver con el impacto social, ¿no? Generalmente, como yo les decía, que el 75% tiene presentación en la edad pediátrica, hay una alta tasa de separación en la familia, generalmente son las mamás que recae toda la tarea, digamos el hermano sano le empieza a andar mal en el colegio, digamos, hay un impacto súper grande. Y como individuo vos te das cuenta que estás solo y no querés que le pase lo mismo al otro, entonces creas una asociación y la familia realmente se empodera, empieza a leer, se contacta con asociaciones internacionales y terminan sabiendo más que los equipos de salud de la enfermedad de su propia historia y su familia, que el equipo de salud que tiene que responder. Todo esto, que ustedes obviamente ya lo saben, yo siempre lo hago de introducción cuando viajamos a las provincias o cuando tratamos de convencer a algún secretario de salud que esta temática tiene que seguir en agenda,
porque cuesta muchísimo, pero bueno, se está logrando. Hará 2 años que realmente tenemos un apoyo importante. ¿Por qué? Porque a partir de esto es donde uno los convence que que al ser poquitos por cada patología no quiere decir que sean pocos en su totalidad, y que estimamos que, como se dice en la bibliografía, al representar del 6 al 8% de la población, estamos calculando un poco más de 3 millones de argentinos y argentinas que puedan tener una enfermedad poco frecuente. ¿Y por qué explicamos esto? A ver si lo puedo cambiar. Explicamos esto porque después, cuando uno le cuenta a los equipos o a los decisores políticos cuáles son las políticas sanitarias que uno tiene que impulsar desde el programa, el objetivo es mejorar el recorrido de este colectivo de pacientes en el pre y en el postdiagnóstico, independientemente cuál sea la enfermedad, sea de afectación muscular, sea con epilepsia, sea de presentación neurológica, tengo una discapacidad funcional, si no, o sea, independientemente de la manifestación clínica, lo que decía ahí Morena de si es ligada al X o dominante, independientemente de eso, los pacientes transitan un recorrido común por el sistema de salud y las políticas sanitarias tienen que estar destinadas a mejorar ese recorrido. Esta diapo la compartimos siempre porque, si bien sabemos que la ley, y esto es muy importante entenderlo, que si bien tenemos una ley desde el año 2011, se reglamentó en el año 2015 y la creación del programa en el marco del ministerio es en ese año. Si bien algunos participábamos en la temática, dando charlas, yo en mi caso entré al ministerio en el 2014, recién se crea el programa nacional con número de resolución en el año 2015. Fue en el 2019 que creamos un consejo consultivo honorario, como indica la ley, tiene 9 representantes, 5 son más que todo equipos de salud y expertos, y 4 representan a la sociedad civil. Y fue como, fíjense acá, en el 2020, como dice la flecha azul, que pasamos a la Dirección de Medicamentos y Especiales y Alto Precio. Sigo porque después les voy a contar esto que habla un poco de las actividades que hicimos desde que pasamos a esta dirección en adelante. En esto de qué políticas sanitarias se tienen que impulsar, nosotros no descubrimos ninguna pólvora, son programas de salud nacionales que están impulsados fundamentalmente en Europa y que obviamente, si bien podemos replicar, obviamente lo adaptamos a nuestro sistema de salud, o por lo menos lo que intentamos hacer. Son estas líneas que yo ahora les voy a contar, que tienen que ver con el fortalecimiento del programa en las provincias, en identificar centros de atención, en seguir comunicando y poder acceder a una información confiable, nuestro Registro Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes en el marco del CISA, sensibilizar y capacitar, porque nadie diagnostica lo que no conoce, articular con la sociedad civil, que es fundamental su rol en estas 4 patas de la problemática de la CPF junto al Estado, la industria farmacéutica y los equipos de salud, son las 4 actores principales en el tema, y obviamente al estar hoy en una dirección de medicamentos especiales, sabemos que el 5% de estas enfermedades requiere un tipo de estos medicamentos, y nosotros estamos ahí para identificar la gestión y lo que les voy a contar luego. En abril 2021, nosotros antes, desde el 2015 hasta el 2019, teníamos muchos contactos informales en la provincia. Era el médico de Salta que se dedicaba a tal cosa. O sea, teníamos a nivel nacional como contactos informales. Todo lo que no queremos de la enfermedad poco frecuente, que decimos que tenemos que salir de la informalidad para formalizarlo y articularlo, tratamos de desterrarlo en marzo 2021. Desde la Dirección de Medicamentos Especiales salió un pedido a cada Ministerio de Salud provincial de que designen dentro de sus ministerios provinciales alguien que pueda ser referente de gestión en la temática de las enfermedades poco frecuentes. Hoy tenemos 22 referentes provinciales, hay 2 provincias que no han nombrado referente, que son Santiago del Estero y Formosa, y con ellos hemos hecho un trabajo arduo, no solamente de capacitación, sino
de homogeneizar los perfiles. Y les cuento qué significa eso rápidamente. Una provincia nombró un farmacéutico, y de otra provincia nombró a un médico endocrinólogo, y otra provincia nombró al director de maternidad e infancia. Todos hablan lenguajes distintos, todos tienen intereses distintos. La directora de maternidad e infancia va a estar interesada a que su provincia le llegue tal medicamento. La médica de la provincia va a tener una mirada más a que su paciente acceda a un diagnóstico, y el farmacéutico a que su... Entonces, el trabajo que hicimos con estos 22 referentes a través de reuniones virtuales en el 2021 y reuniones provinciales, que hemos podido viajar ya 5 provincias este año, es homogeneizar el lenguaje, empezar a hablar un lenguaje común, poder capacitarlos en temáticas, por ejemplo, que no se milite las leyes por patología, como para seguir tirando todos y tener un objetivo común, el colectivo de pacientes, y reuniones también que nos han permitido poder vehiculizar todas las líneas de trabajo que tenemos a nivel nacional para que ellos las implementen en la provincia. Es un ejemplo, después vuelvo a lo del Consejo Consultivo. ¿Ven? Estas son las reuniones que tuvimos y mantuvimos en mayo, julio, octubre y diciembre, fue el 2021, y este año que estuvimos una grande y que estamos cruzando los dedos a ver si podemos hacer una presencial en diciembre 2022. Esto de homogeneizar el lenguaje, esto de que los referentes puedan adoptar las líneas del programa nacional, es para que ellos no tengan que replicar un registro, para que ellos no tengan que replicar un listado. Muchas provincias, casi 17, son las que se han adherido a la ley nacional, y un poco es el copy-paste de la ley nacional. Entonces, no repliques un registro a nivel provincial, súmate al registro nacional, y así sucesivamente. Es decir, el rol del referente dentro de ese Ministerio de Salud provincial es poder implementar las líneas del programa nacional que les sirven. Obviamente pueden desarrollar, somos un país federal, y pueden impulsar líneas intraprovinciales, hacer acuerdos regionales, pero obviamente desde el programa nacional lo que intentamos es eso, es poder unificar determinadas líneas de gestión que puedan ser usadas por las distintas jurisdicciones. Esto era un poco lo que les decía de esta figura clave, y que es nuestro interlocutor en la provincia, es decir, alguien validado por la autoridad provincial, que aunque les parezca mentira, bueno, si fue nombrado por un ministro de Salud Pública, nosotras como programa nacional está otra manera validado. Y funciona, como yo les decía, entre este nexo integrador, entre las líneas del programa que les voy a contar y la visibilización en la provincia. En esto de fortalecimiento de centros de atención, acá abajo chiquitito les puse un poco los incisos del artículo 3, que es el artículo más grande de nuestra ley nacional, que estamos cumpliendo o dando respuesta a partir de las líneas que estamos hablando. Siempre nuestro objetivo es tipo Orphanet, poder decir, bueno, uno pone Prader-Willi y que salgan todos los centros nacionales que atienden Prader-Willi, pero bueno, la fragmentación de nuestro sistema de salud a veces se nos dificulta un poco, pero dijimos, empecemos a diseñar algo. Y desde el año pasado diseñamos un formulario, pedimos diferente información, pero para un grupo de enfermedades. Dijimos, empecemos por grupos, y total, los equipos de salud los comparten. Uno son los servicios de genética, los servicios de genética clínica. Ustedes saben que hay 10 provincias que no tienen genetista clínico, el 80% de las enfermedades poco frecuentes son de origen genético. Identificar estos médicos en las provincias que puedan tener un primer contacto, poder hacer una genealogía, decidir qué estudio de genética elegir para cada individuo y para cada familia, nos parecía fundamental. Las enfermedades de la pesquisa neonatal, que es otra política sanitaria con ley propia, que depende de otra dirección, de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez, y que tenemos vínculo, no trabajamos juntos, pero articulamos con ellos muchísima información. La fenilcetonuria, la galactosemia, el déficit de biotinidasa, son todas enfermedades de la pesquisa neonatal y son poco frecuentes. El grupo de las enfermedades neuromusculares, ¿sí? Si bien hay algunas patologías que tienen medicamentos especiales y de alto precio que trabajamos en nuestra dirección, un paciente con enfermedad de Duchenne, por más que hoy no tenga un medicamento, u otra enfermedad neuromuscular,
puede entrar en este grupo. Y neurofibromatosis es otra de las enfermedades que elegimos. Diseñamos un formulario de recolección de información, sistematizamos la información de distintas fuentes, de asociaciones de pacientes, programas del ministerio, los referentes provinciales, y hoy estamos en una etapa de diseño de poder hacer un primer mapa de recursos a nivel nacional de estos grupos de trabajo. Obviamente va a ser un recursero dinámico, porque después hay que empezar a juntar a esta gente para que hablen. No nos sirve de nada saber y decir, bueno, hay 15 grupos de trabajo de neuromusculares a nivel nacional. Los podemos juntar, hacer ateneos, poder hacer guías o elaborar guías, que eso es sumamente importante. Con respecto a la comunicación y acceso a la información, desde enero 2020 tenemos un espacio dentro de la página web del Ministerio de Salud de la Nación que hasta el momento no habíamos tenido. www.argentina.gov.ar/salud/poco frecuentes es nuestra página web, donde van a poder encontrar datos del programa nacional, la entrada al Registro Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes que soporta el CISA, y el famoso listado de enfermedades poco frecuentes que fue aprobado por el Consejo Consultivo, que también se creó en el año 2019, y que hoy les voy a contar las novedades que estamos ratificando. No se pierdan este lugar que se llama Información Útil, que tiene un montón de links muy valiosos con respecto a preguntas frecuentes, por ejemplo, que nos hacen muchísimo en el programa, donde hay determinados sitios de información internacional, vínculo con asociación civil, es decir, hay un montón de información que quedó acá como chiquito esto, pero las personas que trabajan en diseño del ministerio son bastante exigentes y no nos dejaron poner toda la info en esta primera placa. El listado, ustedes saben que hay un inciso que dice que la autoridad de aplicación, es decir, nosotros, el Ministerio de Salud de la Nación, tenía que elaborar un primer listado de enfermedades poco frecuentes y siendo aprobado el primer listado por un consejo consultivo honorario. Es por eso que en el 2019 se crea el consejo consultivo, trabajamos muchísimo ese año, y en noviembre del 2019 se aprobó el primer listado nacional, que sale por resolución ministerial en enero 2021. El listado es un listado que tiene hoy 5.888 enfermedades. Fue un trabajo que adoptamos como base el listado de Orphanet. Ustedes saben que Orphanet es un portal de información de enfermedades raras, es europeo, con origen francés, y que fue pionero en la elaboración del listado. La ley dice que tiene que haber un listado de enfermedades, es decir, en el listado no podía decir grupo de enfermedades neuromusculares, tenía que decir atrofia muscular espinal. Y eso lo trabajamos también con Orphanet Francia, para poder hacer una limpieza de enfermedades repetidas, enfermedades que sean grupos y no enfermedades, y así quedaron las 5.888 enfermedades. La Argentina nos sumamos a la codificación ORFA en la codificación de las enfermedades. Eso fue una elección del programa que decidimos. Ustedes saben que no todas las enfermedades poco frecuentes tienen un código CIE-10, que es un código en la nomenclatura médica, no todos tienen codificación OMIN, es decir, que tienen un gen asignado. Entonces, nos pareció importantísimo sumarnos a una codificación internacional, y la codificación por excelencia de las enfermedades raras, que es el código ORFA, lo que llamamos ORFA Code. Entonces el listado sale por esta resolución que está acá, que es el ORFA Code, y además es el mismo listado que vamos a usar para el registro nacional. También dice la ley que este listado puede ser ratificado o modificado una vez por año. Como la resolución fue del año 2021, este año, desde el programa, hicimos un trabajo de actualización del listado. Obviamente desde que se puso en marcha y se puso disponible en la página web, algunos nos han dicho, bueno, esta enfermedad está repetida. Es decir, tuvimos distintas fuentes de información, desde usuarios del registro, desde asociaciones de pacientes, referentes provinciales que nos dijeron, no, esta enfermedad no está. Para que tengan una idea, como el listado era europeo, tuvimos que sacar tuberculosis, porque la tuberculosis y el dengue son enfermedades poco frecuentes en Europa.
Entonces tuvimos que sacarla y bueno, digamos, y hemos sacado hidatidosis ahora que se había filtrado en el listado. Es decir, es un listado dinámico y que puede ser modificado anualmente. Acabamos de entregar el expediente con el nuevo listado. Este fue el trabajo que hicimos en el año 2022, esto, sacando enfermedades repetidas, agregando enfermedades que nos habíamos olvidado, por distintas fuentes de información. Así que ojalá pronto tengamos un nuevo anexo 1, ¿sí?, de la resolución ministerial 641-2021. Parece que le van a dejar el nuevo número y lo que van a cambiar es el anexo con el nuevo listado, que tiene prácticamente, como sacamos muchas que estaban repetidas, prácticamente va a quedar con el mismo número, que es 5.885 enfermedades. El Romina, registro, sí, perdón, ¿puedo hacerte sí, una sí, pregunta? sí. ¿Cómo era el procedimiento para añadir enfermedades al listado ORFA, al que figura en la página del Ministerio de Salud argentino? No, fue un procedimiento muy sencillo, es un trabajo que podemos hacer una vez por Digo año. como paciente, si nuestra patología no está en el listado. Bueno, ¿Tenía otopalato que digital acercarse sí está. No, de hecho lo discutimos con FADEPOF, fue que está Oto, lo que pasa es que aparece como Oto-palato digital. Sí, 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 sí. Pero eso es a partir de ahora, porque yo en su momento me fijé y no estaba. Ok, pero bueno, sí lo conversamos y sí está en el nuevo listado, así que quédate tranquila. Ok. ¿Sí? El otro punto era el Registro Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, otro inciso de la ley que nos parecía fundamental. Ustedes saben que los registros tienen distintos objetivos, ¿eh? Hay algunos que armamos los equipos médicos para saber la evolución de un paciente y tener datos antropométricos o datos clínicos. Otros registros tienen que ver con respuesta a tratamientos, otros registros solamente tienen que ver más con el aspecto sociosanitario. Nuestro registro nacional tenía que ser un registro sanitario, básicamente, es decir, que dé información y un dato de calidad que nos permita tomar decisiones a futuro, ¿eh? Es decir, saber dónde están los pacientes, dónde se atienden, qué enfermedades manejamos en la Argentina, para dejar de adoptar terminología y porcentajes a nivel internacional, ¿sí? Entonces eso nos pareció que el marco donde hacerlo era el SISA, el Sistema de Información Sanitario Argentino, porque está adherido a la ley de habeas datas, hay protección, y en el SISA está bajo la órbita de todos los registros nacionales, está el de Chagas, el de HIV, es decir, hasta el de COVID está en el SISA, entonces nos parecía que eso era el marco para impulsar el Registro Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes. El registro también, fíjense que está en la página, pueden acceder ahí, y lo que les quería contar son varias cosas. Uno, el paciente para ingresar al registro tiene que tener diagnóstico de enfermedad poco frecuente, ¿eh? Es decir, no puede estar en un proceso de búsqueda de diagnóstico o sospecha diagnóstica. Tiene que tener por un médico la confirmación, ya sea clínica o molecular, de una enfermedad poco frecuente. Punto 2, en esta etapa del registro son los equipos de salud los que nos piden usuario y el paciente es cargado. Es un procedimiento muy sencillo, no solamente dar el usuario, sino la carga. Tratamos de facilitar eso, eso nos lo recomendó CISA por la baja adherencia que hay de los equipos de salud de llenar los registros. Entonces el médico tratante o alguien del equipo de salud de la institución donde se atiende el paciente con enfermedad poco frecuente ingresa con el DNI. De esa manera sabemos que si fue registrado en otra parte del país no puede replicarse dos veces. Inmediatamente a través del RENAPER aparecen todos los datos filiatorios y se le pide algunos datos más, que es qué enfermedad poco frecuente tiene. Se despliega de manera predictiva el listado que les mostré anteriormente con su respectivo ORFACODE, es decir, no es necesario que el médico, porque capaz que alguno pone otopalato digital y es otopalato, entonces directamente sale en modo predictivo para que clique y
y se cargue el diagnóstico y el lugar donde se atiende y algún que otro dato más, pero son datos sencillos, ¿sí? Este es el formato de nuestro registro, ve donde dice acá registro de enfermedades, se cliquea y va aumentando el número de información, pero es sumamente sencillo, y esto fue un poco la evolución del último tiempo, diría desde que arrancó. Tuvimos en el 2020 en pandemia, tuvimos un proyecto piloto, lo que se llama entorno de prueba en el CISA, y bueno, y estos son los números a septiembre 2022, que obviamente estamos muy alejados del 6 al 8% de la población, pero seguimos militando este registro porque hoy ya tenemos casi 6.000 pacientes registrados. Otra cosa que es importante que les quiero comentar, ya que estamos en este espacio con asociaciones de pacientes, nos escriben mucho al registro pacientes que se quieren registrar, y porque piensan que tal vez el registro va a ser la puerta para acceder a algún medicamento o al CUD. Entonces, les explicamos que el registro tiene un objetivo sanitario, ¿sí? Porque la información que desprenda este registro nacional va a poder seguir aportando para tomar otras decisiones a nivel de salud pública, es decir, identificación de centros de donde están los pacientes, capacitaciones, porque de pronto si de una provincia nadie carga ningún paciente con enfermedades poco frecuentes, podemos pensar que no las están sospechando. Entonces, eso también está bueno a veces compartirlos con los pacientes, que el registro no está ligado al acceso a un tratamiento, ¿sí? Bueno, esto es un poco para que vean cuáles son las provincias que más cargan. Obviamente la experiencia en cada provincia fue muy enriquecedora en este año. Les doy el ejemplo de la provincia de Santa Fe, que contrató a una persona para la carga de toda la provincia. Yo dije, es una locura, y hoy Santa Fe es la provincia que más carga en el registro. Obviamente la provincia de Buenos Aires, que tiene un programa provincial, y bueno, y algunas provincias que obviamente seguimos capacitando y pues seguimos intentando que nuestro referente pueda hacer más visible el registro nacional en su provincia para la carga de los pacientes. Con respecto a sensibilización y capacitación, tenemos dos. Una cosita, ¿cómo se manejan con la confidencialidad de los datos? Por eso, el CISA, que es el Sistema de Información Sanitario Argentino, está protegido por la ley de habeas data, ¿sí? Es decir... No, pero yo me refiero a la persona que carga los datos, y ¿qué bueno, por eso, hay? cuando vos sos usuario del CISA, firmás, como todo usuario de un sistema público o de un sistema de información, firmás un consentimiento, que obviamente sos vos el que va a cargar ese dato, que no se va a transferir el dato para fines de tratamientos. Es decir, uno es el usuario del CISA, tiene que acceder al CISA con una clave y una contraseña, y firma un consentimiento de CISA que es público. De hecho, si uno busca en Google lo puede encontrar, el consentimiento que uno firma para ingresar el dato, ¿sí? Por eso lo hicimos ahí, no es un Excel del programa, el registro. ¿Se entiende? Sigo si quieren y después hacemos las preguntas. No deja de darme cosita. Está ahí el registro de COVID, está el registro de HIV, o sea, en él conviven todos los registros. Sí. Te interrumpa, pero nosotros lo hablamos 1000 veces porque yo 1000 veces hablé con distintas, no sé si te acordás, Nancy, que nosotros como asociaciones pedíamos como, bueno, entendiendo que el registro es muy importante para tomar decisiones y en el futuro, bueno, ¿cómo hacemos que el registro crezca? Y la verdad que de hecho hicimos un proyecto con 3 asociaciones de pacientes que lo carga no la o sea, un referente de la asociación que trabaja directamente con el equipo médico, o sea, son asociaciones que trabajan con equipo médico directamente, ¿no? De hecho es hemofilia, esclerosis múltiple y neurofibromatosis, ¿no? Entonces trabajan con determinados hospitales específicamente y a través de eso lo hicimos. Sin embargo, por ejemplo, me pasó con Emma, con Joana, que lo trabajamos un montón. Hemofilia es como, tiene un centro, o sea, es como muy grande, entonces cargó de 1.700 pacientes. En el caso de Emma, me decía que también tenía ese miedo, ¿no? El tema del consentimiento. De hecho, ellos salieron a pedir un consentimiento a cada uno de los pacientes.
El tema es que yo le decía, no está mal que vos se lo pidas, el tema es que no, o sea, como que CISA en sí mismo, ya tiene, el médico, por ejemplo, hoy yo voy al médico y el médico me hace una prescripción o una historia clínica y ya tiene mis datos, ya tiene mi DNI y mi diagnóstico. Entonces, es exactamente lo mismo, solamente que los pone, digamos, obviamente en un sistema que está cubierto, digamos, bueno, ya lo explicó todo Romy recién. Es difícil, lo entiendo, pero en CISA, si vos te fijás, hay, no sé, Romy, si vos dijiste la totalidad, pero debe haber más de 30 registros, sí. Y bueno, y nadie puede, digamos, de hecho hay toda los que tienen usuario, cada 3 meses tienen una revalidación de su usuario, si no lo usaste en los últimos 6 meses no podés volver a ingresar, o sea, hay todo un sistema de seguridad, obviamente de sistema público, pero bueno, es difícil y por eso de hecho no seguimos avanzando con otras asociaciones, porque yo digo claramente, nosotros como asociación queremos, pero después nos planteamos todas estas cosas y se nos hace difícil, pero bueno, entonces era una cosa de no depender de los médicos, ¿no? Porque también los médicos, la realidad es que con toda la carga que tienen, a veces les cuesta, digamos, avanzar con esto. Pero bueno, es algo para seguir hablando. La realidad es que la confidencialidad, digamos, está desde ese lado, planteada, cubierta, por decirlo de alguna forma, que no quiere decir que a uno, como asociación o como paciente, incluso no le dé cosa y diga, no, yo no quiero estar en el registro, ¿no? Entonces, es bastante... Otra de las cosas que te quería contar es que la ley, digamos, este registro es impulsado porque la ley lo dice en uno de los incisos del artículo 3, es que la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Salud, en este caso el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, tiene que realizar un registro nacional de pacientes con enfermedades poco frecuentes. Entonces, o sea, más allá de estar obligados por la ley, digamos, también se eligió el entorno dentro de la autoridad de aplicación, que es el ministerio, donde los datos personales están resguardados. Y otra cosa... Perdón, pero de hecho no sé si se acuerdan, lo comento porque justo acá no es un grupo tan grande y está por lo menos Tere, Inés, o sea, que seguro se van a acordar que un proyecto similar tenía FADEPOF, que en algún momento era como que se iba a hacer con el ministerio, y en realidad los datos no quedaban dentro del ministerio, y ahí el tema era que, bueno, si mañana FADEPOF cambia de nombre, o si hay una empresa con la que FADEPOF lo hace, digo FADEPOF, como puede ser FAME, cualquiera de nosotros, lo hacemos con una empresa, no sé, yo por ejemplo en FAME, Salesforce, por ahí muchos de ustedes lo conocen, que tiene su CRM y los da, digamos, a determinadas asociaciones y demás. Pero si esa información no te queda a vos, el día de mañana lo tiene una empresa. Hoy pasaría lo mismo, pero siempre el día de mañana lo va a tener el Ministerio de Salud, que es como digamos, el ente que matricialmente debería tener esa información. Sí, tampoco quisimos generar un software propio, que eso se hace mucho dentro del ministerio, sino sumarnos a una plataforma de registros, cosa que si nosotras no estamos más, bueno, el registro continúe, digamos, porque es sumamente importante. ¿Les parece que siga? Sí. Con respecto a la línea de sensibilización y capacitación, les contamos que tenemos como 2 aristas. Por un lado, tenemos toda una línea que tiene que ver con capacitaciones a lo que llamamos APS. Tal vez los equipos de salud tienen un mito que las enfermedades poco frecuentes se presentan con manifestaciones clínicas raras también y que no van a ir al sistema primario de atención, lo cual es un mito erróneo, o sea, vinculan a la enfermedad poco frecuente con el genetista y con el superespecialista. Y para que el paciente llegue a esa instancia de especialista, recorrió muchos pasos por el sistema de salud. Y la primera puerta que toca es la atención primaria de salud, el médico clínico, el pediatra. Entonces, tenemos por un lado una capacitación armada para EPF, el próximo 16 de noviembre vamos a dar una capacitación a casi 800 personas que son del sistema de atención primaria de salud, que están haciendo un curso por telesalud en la dirección de APS de nuestro ministerio. Y por el otro lado tenemos capacitaciones concretas, como fue la que hicimos ahora, que les voy a mostrar. Esto que les quería mostrar es que esta capacitación que yo les estoy mostrando para atención primaria de la salud, la plasmamos en un documento que se puede descargar. Vieron que yo les decía sitios de interés y eso, ahí en información útil aparece este ítem capacitación, y esto que se llama Derribando mitos sobre las enfermedades poco frecuentes,
que está escrito con un lenguaje muy amigable y que tiene que ver con los mitos que se creen entre los equipos de salud, esto que los pacientes son pocos, que a mí como equipo de salud nunca me va a tocar un paciente en una enfermedad rara, que como no tengo diagnóstico no puedo sacar el certificado de discapacidad, dónde busco que una enfermedad es poco frecuente, o sea, tiene muchas herramientas que pueden ser difundidas y siempre lo comparto en las capacitaciones porque si bien lo damos para equipo de salud, sirve y es recontra útil para pacientes también, se puede descargar en PDF y me parece que es recontra recomendable para difundirlo. Otras capacitaciones que hacemos en la línea de articulación con la sociedad civil, que tenemos muchas, ya sea en presentación de eventos, como participamos en el Día Mundial de la Hemofilia y vamos a participar ahora en su cumpleaños en noviembre de este año, capacitaciones por telesalud con Fundación FOP, la articulación, por ejemplo, entre la sociedad civil y los equipos de salud, la Asociación de Neurofibromatosis nos ha pedido que hagamos el nexo con los referentes provinciales para elegir en cada provincia quién iban a ser los equipos de salud a capacitar. Obviamente el espacio de recibir a toda asociación, no solamente a federaciones grandes, sino a cualquier asociación, inclusive a pacientes que no tienen asociación, como fue el encuentro de FADEPOF que presentaron la encuesta en serio. Es decir, tenemos muchas instancias de vinculación con la sociedad civil porque estamos convencidos que tienen una pata fundamental en la temática y en la intervención de estas políticas sanitarias. El 3 de marzo, pero en realidad el 29 de febrero que se festeja el Día Internacional y se celebra mundialmente todos los 28 de febrero, este año tuvimos la alegría de que el Ministerio nos dio un espacio no solamente en su Instagram, sino que nos sumamos a la iniciativa internacional de la iluminación de los edificios, así que tuvimos mucha respuesta por parte del Ministerio, que cuesta un montón que desde prensa nos den un espacio porque las temáticas son muchas, pero muchas, y realmente poner todos es imposible. Y con Vanina, que hicimos un trabajo con comunicación, que también nos dieron un espacio de poder conmemorar los días internacionales de determinadas enfermedades, y este año elegimos unas 10, 12, ¿no, Vani? Más o menos, una por mes, y en el Día Internacional un poco visibilizamos la enfermedad, y también hacemos un videíto para ponerlo en el YouTube del Ministerio y poder visibilizar otras enfermedades que tal vez no estén en la órbita de nuestra dirección que reciben medicamentos de alto precio. Y lo último, esto que yo les decía, que desde el año 2020, finales del 2020, pasamos a esta dirección de medicamentos especiales. La dirección dispensa algunos medicamentos para algunas enfermedades poco frecuentes. Eso me parece un mensaje me parece importante que se lleven, inclusive en las provincias nos llaman creyendo que dispensamos para cualquier enfermedad y no es así. Primero que el 5% de las enfermedades poco frecuentes requiere un medicamento especial o de alto precio, y seguimos militando que el tratamiento integral es fundamental para todos los pacientes en el acceso del tratamiento integral, pero bueno, contarles cuáles sí son las líneas que el Ministerio está desarrollando, nuestra dirección en especial, y nosotros como programa somos como un nexo en esta cadena de la dispensa entre la información del paciente y la llegada de ese medicamento a cada hospital. La dificultad que tiene esto es que cada enfermedad tiene un circuito por separado. Es por eso que también en la página web van a poder encontrar los distintos instructivos para los requerimientos de cada una de estas enfermedades y medicamentos. Atrofia muscular espinal, a la fecha se está dispensando un medicamento que se llama Spinraza para AME tipo 1 y 2, en el cual se conformó en el año 2020 una comisión de expertos multidisciplinaria que se elaboró un registro propio, que el registro no es un registro sanitario, es un registro para saber las condiciones clínicas de los pacientes y entender si ese paciente o no cumple las pautas de cobertura que el Ministerio dice con respecto a ese medicamento. Hoy hay un registro de 187 pacientes con atrofia muscular espinal,
se cargan de todos los subsistemas de salud. Cuando el financiador o el médico prescriptor carga los pacientes, son discutidos una vez por mes por esta comisión y se elabora un dictamen si el paciente tiene o no indicación de este medicamento. Cuando el paciente tiene una cobertura de salud, ya sea una obra social o prepaga, se le manda el dictamen a la obra social o prepaga para que esté avisado que esta comisión ha aprobado el medicamento. Cuando el paciente tiene cobertura pública exclusiva, es nuestra dirección la que dispensa el nusinersen a los pacientes. Miastenia gravis, por ejemplo, el único requerimiento es estar inscripto, tener cobertura pública exclusiva. Miastenia, que dan una medicación que se llama bromuro de piridoximina, que es el mestinón. El único requerimiento es tener una cobertura pública exclusiva y que el paciente esté inscripto en el programa en el registro nuestro. Fibrosis quística, que ustedes saben que tienen ley propia, entonces, bueno, digamos, se puso como línea prioritaria dentro del programa por tener ley propia. Hoy se están dispensando un modulador que se llama TESACAR. También la ley de fibrosis quística decía que había que diseñar un registro, y lo que se hizo es rediseñar un registro que ya existía de fibrosis quística, que trabaja bajo la órbita del INER, que es en la LIS, y lo que nosotros trabajamos para mejorar todo lo que tiene que ver la comunicación o los sistemas de información, es que estos dos registros interoperen, es decir, que si un médico neumonólogo carga hoy un paciente con fibrosis quística en el registro de fibrosis quística que depende de la órbita del INER, inmediatamente esa información migra al Registro Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes del CISA sin necesidad de tener que cargarlo en el nuestro, ¿sí? Y hormona de crecimiento, que la tengo acá a Inés, pero que históricamente dio hormona de crecimiento para 4 indicaciones, que yo creo que hay que revalorarlas. Hay una endocrinóloga dentro de la dirección, hay una médica clínica y una administrativa, que se ocupan exclusivamente de la compra de hormona de crecimiento por 4 indicaciones precisas, y también el paciente tiene que tener cobertura pública exclusiva. Pero fíjense que son como circuitos específicos para la solicitud de cada uno de estos medicamentos con requerimientos específicos, porque así como los moduladores, que hay un proceso de compra para otro tipo de moduladores, van a ser para tanto los pacientes de cobertura pública exclusiva como prepaga, no pasa lo mismo con otros medicamentos. Esto lo tratamos de visibilizar a las provincias, lo informamos a las provincias, para que estén en conocimiento y para que no tengan las provincias que comprar esta medicación que dispensa nuestra dirección, ¿sí? Y por último, les cuento que también estamos en articulación con la CONETEC, que es la Comisión Nacional de Evaluaciones de Tecnología Sanitaria. Es una comisión que evalúa tecnologías y le da sugerencias al ministerio. No necesariamente se ocupa al 100% de enfermedades poco frecuentes, porque ha hecho evaluaciones para COVID, para tuberculosis y para otras enfermedades infecciosas, pero muchas de los informes, ya sea informes de evaluación de tecnologías como informes rápidos, como el que acaba de salir ahora de Bosoritide para condroplasia, son de enfermedades poco frecuentes. Así que estamos en constante comunicación. Hoy se están elaborando las guías de fibrosis quística, y bueno, lo estamos comandando entre la CONETEC, el programa y otra comisión de expertos de fibrosis quística que se creó a partir de la ley que se llama CAPAFIC. Así que bueno, creo que nada más. Me parece que hicimos como un recorrido. Somos 4 personas las que trabajamos en el programa, Vanina, yo y 2 compañeras más, que son Fernanda Rodríguez y Laura Tulleret, pero bueno, no quería dejar de nombrarlas porque son compañeras, no podían estar en este horario, pero bueno, somos un equipo.